El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta. Bendiciones a todos los que nos sintonizan. Mi nombre es Evelyn de Portillo, predicadora, maestra del Colegio de Teología de El Salvador. En esta oportunidad voy a impartir la materia de liderazgo ministerial, con el propósito de formar y preparar hombres y mujeres para el llamado que Dios ha hecho en su vida. Si usted desea ser parte de y conocer más acerca de la palabra del Señor, le hacemos la cordial invitación a formar parte del Colegio de Teología. Para nosotros será un privilegio el poder guiarle en el caminar de su preparación. Vamos a iniciar con la clase de este día. Bienvenidos a cada uno de ustedes, ahí donde usted está. Bienvenidos a la materia de liderazgo ministerial. Para nuestro sustento de la clase, aparte de nuestra palabra del Señor, vamos a utilizar un material extra bíblico. El libro se llama Un líder como Jesús, de Ken Blanchard y Philip Hodgkin. Le dejo aquí el libro por si a usted le interesa, porque va a ser una parte bastante esencial en nuestra preparación de la materia de liderazgo. ¿Qué vamos a ver entonces en esta oportunidad? Pues en la unidad número 1 son los fundamentos del liderazgo ministerial. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Nuestro objetivo es formar líderes pastorales con una identidad firmes en Dios. Más que enseñar funciones ministeriales, buscamos desarrollar un carácter aprobado, una vida espiritual madura y una convicción clara del llamado divino. Entendemos que el liderazgo cristiano no comienza con lo que hacemos, sino con lo que somos en Cristo. Por eso enfatizamos la integridad, la disciplina espiritual y un servicio que tenga a Jesús como el centro de todo. Ahora, el objetivo es claro y es preparar a los líderes y futuros pastores en el seminario. Pero yo quiero hacerle la invitación, usted que nos sintoniza, que usted pueda desde ya, a partir de esta clase, hacer uso de las herramientas, el uso del conocimiento de la palabra del Señor. Porque si bien es cierto, en esta materia usted lo puede comenzar a ejercer un liderazgo desde casa. Usted comienza un liderazgo no necesariamente en un escenario eclesiástico. Porque si bien es cierto, tenemos a cargo a nuestros hijos, tenemos a cargo un hogar que poder liderar. La palabra nos enseña que nuestro primer ministerio es la familia. Entonces, no estemos pensando solamente a un futuro, sino que podamos ir dando pasos a través de la materia de liderazgo, esos pasos firmes que nos van a hacer que podamos ser esos formadores desde casa, poder ser esos formadores desde ese ministerio, de esa célula, de ese ministerio que el Señor ha puesto hoy por hoy en nuestras manos. Así que desde ya usted puede comenzar a disfrutar y poder ser parte de este ministerio de el liderazgo ya desde su casa. Entonces, ahora, como una manera de introducción a la materia, tenemos que el liderazgo ministerial, desde la perspectiva bíblica, no se define por una posición. Usted sabe que podemos traer a colación el liderazgo como tal. El liderazgo, la palabra de liderazgo es una palabra general. Pero si nosotros la podemos ubicar en el liderazgo ministerial, ya nos está delimitando un escenario distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los liderazgos en el área laboral podemos ver que se basan en posiciones. Es decir, usted conoce tal vez en su área laboral que está el gerente, están los subgerentes, las personas que administran y demás. Entonces, esas personas han sido colocadas en ese lugar con el propósito de poder ejercer, sí, una función de liderazgo, pero lo determina la posición que ellos ocupan. Y desde esa posición ya comienzan ellos a liderar. No sabemos
sabemos si de la forma más correcta, pero lo que nos diferencia ahora del liderazgo ministerial es que nosotros podemos hacerlo no desde una posición, sino y tampoco de una autoridad humana o el control sobre las demás personas, sino que entendemos que el liderazgo ministerial surge del llamado divino al servicio. Volviendo a traer en colación el liderazgo en el área laboral. El que ocupa una posición prominente de liderazgo, sabemos que está ahí para que los subalternos, las personas que están a su cargo, ellos puedan servir a esta figura dentro del área laboral. En el caso del liderazgo ministerial es distinto. Aquí nosotros somos llamados de una forma divina, aquí somos llamados de una forma soberana por Dios, con el propósito no de ser servidos, sino de servir. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza. El que quiera ser grande dentro de nosotros será vuestro servidor. En ese sentido, vemos cómo va tomando una forma distinta el liderazgo ministerial, del secular o el de laboral a un liderazgo ministerial. Entonces, la Biblia presenta al líder como un instrumento de Dios. Porque cuando nosotros recibimos ese llamado sobrenatural de parte del Señor, nosotros nos volvemos ese instrumento útil en las manos de Dios. Nosotros tenemos que atender al llamado para que el Señor comience a usarnos de una forma sorprendente para seguir formando, para seguir influyendo, para seguir capacitando a otras generaciones. Porque una cosa tenemos que entender, que un líder es aquel que es influencia, es aquel que puede y tiene la capacidad de reproducirse en los demás. Por eso es un liderazgo y nosotros somos esa herramienta que Dios ha designado para que podamos ser ese efecto multiplicador. Porque si no hacemos el efecto multiplicador, simplemente somos obreros del Señor. Pero no nos podemos llamar un líder si no nos estamos multiplicando. Entonces, siempre a manera de introducción, es responsable, ya que nosotros somos ese instrumento de Dios, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa? De guiar a su pueblo con fidelidad, humildad y amor, reflejando el carácter de Cristo. En el contexto ministerial, el liderazgo implica la responsabilidad espiritual, ya que el líder no solamente influye en sus decisiones organizativas, sino también en la vida espiritual de las personas. Vea que el llamado que nos hace no es algo trivial, es decir, que carece de importancia. Es una responsabilidad ante Dios de poder ejercer esa función y fungir como ese líder que el Señor ha escogido para que podamos influir en las personas, en su vida espiritual. Es por eso la importancia de que nosotros podamos reflejar como líderes el carácter de Cristo, porque a veces es tan importante tener el conocimiento de las Escrituras, poder ser teólogos, poder estar preparados en el conocimiento. Pero si ese conocimiento, a través del carácter, yo no reflejo lo que yo estoy enseñando, entonces dejamos de influir de una forma positiva a las demás personas. Es más, podemos llegar a ser líderes o malos líderes en ese sentido, porque mi testimonio, mi liderazgo, mi influencia no está de acuerdo a lo que yo predico o a lo que yo estoy enseñando, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, para que podamos ir canalizando desde ya, la importancia de ese llamado se recibe, sí, con responsabilidad, dejándonos usar como esos instrumentos en las manos del Señor, reconociendo que ahora nosotros nos volvemos personas influyentes en la vida espiritual y ministerial de las personas que nos siguen. Ahora, usted podría decir, yo no tengo a alguien a cargo en un ministerio, pero desde el momento que Dios nos llama a servir, posiblemente no sea usted ahora un líder que está ocupando un puesto prominente. Quiero decirle
que tenemos que ir escalando para llegar a hacer lo que Dios ha dicho que hará con cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, si usted porta un uniforme, si usted es una persona que le gusta servir a los demás, desde ya usted está siendo una persona de influencia. A lo mejor no líder todavía en una organización eclesiástica, pero sí en su hogar. En ese sentido, quiero decirle que cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, nos volvemos referente de las demás personas. Y por lo tanto, es la misma responsabilidad que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para poder influir en la vida espiritual de las personas. Eso es a forma de introducir la materia. Entonces, a lo largo de ella, vamos a irnos preparando, capacitando para que usted pueda ejercer con esa responsabilidad, con esa diligencia, el llamado que el Señor ha hecho a su vida. Ahora, ¿qué entendemos como definición de liderazgo bíblico? Ya hemos visto la parte introductoria, nuestro objetivo que tenemos desde preparar a los pastores y futuros líderes en el seminario. Ahora, ¿cómo podríamos tener una definición de liderazgo bíblico? El liderazgo bíblico puede definirse como la capacidad otorgada por Dios para guiar, influir, servir a otros conforme a su voluntad, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. A diferencia de los modelos seculares, el liderazgo bíblico se enfatiza en un componente muy importante, que es el carácter del líder por encima de sus habilidades técnicas. Podemos ver entonces que esa capacidad que nosotros tenemos hoy por hoy, si usted está liderando, es otorgada por Dios. Él es el que nos dio la palabra. El Señor nos enseña que Él nos ha dado dones y talentos para que nosotros podamos ejercer el propósito por el cual el Señor nos ha establecido hoy por hoy en esta tierra. Usted sabe que estamos de paso y lo más importante para nosotros es cumplir el propósito de Dios en esta tierra, porque eso es lo que el Señor le complace. Entonces, cuando nosotros podemos entender que vamos a ser ese guía espiritual, que nosotros estamos siendo o vamos a ser esas personas de influencia para servir a otros conforme a su voluntad y no a la nuestra. Porque el liderazgo no se basa en lo que yo quiera hacer, la voluntad mía, sino en la voluntad del Padre por el cual me ha utilizado como ese instrumento. Acuérdese que nuestro mayor referente es nuestro Señor Jesucristo, que dijo que Él venía a hacer la voluntad del Padre, y vemos que a lo largo de su ministerio, hasta su muerte, podemos ver que Él siempre cumplió la voluntad del Padre. Aún así, a lo largo del ministerio nos enfrentemos con dificultades. A lo largo del ministerio podemos pasar momentos no muy agradables. Sin embargo, siempre la voluntad de Dios tiene que cumplirse en nuestra vida. De esa manera estaremos liderando en el fundamento de la obediencia a Dios y no en base a lo que yo quiero. Porque conocemos a veces en el liderazgo ministerial, a veces los liderazgos en la iglesia, podemos notar que hay líderes que van y vienen, son fluctuantes, porque muchas veces se basan en emociones. No podemos generalizar que todo es así, pero en base a lo que nosotros podemos notar en nuestras iglesias, podemos ver que buenos líderes de repente vinieron momentos difíciles en el ministerio y desistieron o depusieron su cargo. Pero ahora nosotros estamos aquí para prepararnos y saber que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Es el líder que vamos a ir a influenciar a los demás, y pese a lo que venga en el ministerio, nuestra firmeza y nuestra convicción tiene que estar firme en lo que hemos creído en Cristo Jesús, que Él modela ese ejemplo a seguir. Vemos que cuando ya se va acercando Jesús a su muerte, Él está a punto de ir a la cruz y dice, ora al Padre, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en ese sentido, sabemos que estamos
para cumplir la voluntad de Dios conforme al propósito y edificar así el cuerpo de Cristo y que Dios sea glorificado y exaltado. Ahora podemos ver, a diferencia de los modelos laborales de liderazgo o seculares, si le podemos llamar de esa forma, hay un componente importante en el liderazgo ministerial y es que el liderazgo bíblico ministerial se enfatiza en el carácter de líder por encima de nuestras habilidades. Recordemos que está haciendo aquí una pequeña comparación del liderazgo laboral, que si bien es cierto, las personas que ocupan esos puestos de posiciones porque se han preparado académicamente, que no está mal, eso está perfecto, pero ellos están ocupando sus habilidades que han adquirido en el desarrollo de su preparación académica. Entonces, esas habilidades las echan a andar y eso está bien, pero a diferencia del liderazgo, entonces, el bíblico, el carácter de líder va a ser lo que nos enfatiza y que nos va a hacer que nuestro ministerio de liderazgo pueda ser efectivo. ¿Por qué? Porque entendamos que el carácter del líder es aquello que usted hace en la intimidad con el Señor. Es decir, el carácter usted puede ver que es formado. El carácter se va forjando de acuerdo a la comunión y a el contacto que yo tenga con la presencia del Señor. El carácter, eso es lo particular que tiene que ser moldeado. Entonces, porque nos podríamos decir en este punto, ay, yo no tengo muy buena reputación, pero nunca es tarde para aprender, porque el carácter, vuelvo a decir, una de las particularidades que tiene, que es formado. Se va formando de acuerdo a la palabra del Señor. Y evidencia de eso es que yo veo en el pasaje de los evangelios a hombres que Dios eligió, que Jesús eligió como sus discípulos, hombres capacitados en sus quehaceres laborales, como por decir pescadores. El Señor vino y escogió a personas que no eran capacitadas, pero a través de su enseñanza, a través de su relación con este tipo de personas, Jesús los formó el carácter para capacitarlos y enviarlos a cumplir una función. En ese sentido, el carácter va siendo formado. En otras palabras, mi carácter se refleja en lo que yo soy delante de la presencia del Señor. Porque en el ministerio podemos modelar una conducta a lo mejor impecable. Allí dentro de la iglesia, dentro del ministerio, a lo mejor las personas hacen opiniones acerca de nuestro liderazgo, pero esas opiniones al final es como la reputación que nosotros creamos delante de la gente, pero mi carácter es lo que yo reflejo delante de la intimidad del Señor. En otras palabras, lo que Dios conoce, lo que soy realmente. Y eso es lo que Dios va a bendecir. No va a bendecir apariencias eclesiásticas. Eso no lo va a bendecir. Porque yo puedo poner la mejor cara delante de las personas que yo lidero, pero al final lo que realmente soy, solo Dios lo conoce. Y cuando yo estoy en intimidad y cuando yo estoy a solas y tengo la capacidad o yo tengo la potestad de poder estar haciendo cosas que yo sé que van en contra de la voluntad de Dios, entonces mi carácter es un carácter débil, pero está para ser formado. Entonces, ¿por qué este punto es tan importante? Porque ese carácter yo tengo que reflejarlo, lo que predico, lo que enseño, de lo que yo me alimento, tiene que ser reflejado a través de mi carácter. Y eso va a ser sostenible el ministerio hasta que el Señor diga, hasta que Cristo venga o venga por su iglesia. Porque los llamados son irrevocables. No es que el liderazgo va a ser por un periodo de tiempo, no, de ninguna manera. Entonces, a lo largo de ese periodo, lo que va a ser sostenible, ese carácter, va a ser lo que yo soy en la intimidad.
Cuando las personas vean que lo que yo predico, lo que yo enseño va de acuerdo a mi carácter, las personas van a querer ser influenciadas acerca de su liderazgo. Las personas van a tomar de una forma positiva la enseñanza o el liderazgo que se está ejerciendo en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque usted es una persona irreprensible, o sea, es decir, no tiene de qué acusarle, porque todo va de acuerdo, tanto su conocimiento como el carácter de un verdadero líder. Entonces, esa es la definición de un liderazgo ministerial. El llamado, vamos a entrarnos en el llamado. ¿Qué significa entonces ser el llamado al liderazgo ministerial? El liderazgo ministerial no nace de una iniciativa humana ni del deseo de ocupar una posición, sino el llamado divino viene a poder levantar a esos líderes. En las Escrituras, Dios es quien llama, capacita y envía a hombres y mujeres para guiar a su pueblo conforme a su voluntad. Este llamado es espiritual, ético, misional y siempre está ligado al servicio y la obediencia. Podemos ver entonces que el llamado no nace del que yo quiera ser, sino lo que Dios ha designado llamarme por su gracia y su misericordia y su soberanía, porque Dios es Dios y Él puede levantar al líder que Dios quiere ocupar. Entonces vemos que el Señor, cuando hace ese llamado divino al hombre, Él llama, capacita y envía. Vemos que no está buscando Dios personas ya capacitadas. Y lo vemos siempre en el ejemplo de Jesús y de sus discípulos. El apóstol Pedro era un pescador, pero el Señor le hace el llamado y lo invita a ser pescador de hombres. Vea entonces, personas no capacitadas, Dios las llama, las prepara y las envía a cumplir una misión sobrenatural aquí en la tierra. Entonces, el llamado no nace de mi iniciativa, sino nace del corazón mismo de Dios. Ahora, cuando Dios hace ese llamado divino, ¿cuál es mi disposición para responder a ese llamado? Y por eso vamos a analizar el otro subtema, ¿cuál es la disposición que tenemos cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón? Cuando Dios nos inquieta a tomar ese ministerio, cuando el Señor nos llama a seguir formando esa familia, ese hogar que nos ha dado, cuando el Señor nos llama a ocupar puestos de liderazgo para poder influir. ¿Cuál es entonces esa disposición? ¿Será que nos rehusamos? ¿Será que nosotros ponemos excusas como lo pusieron algunos de los personajes de la Biblia? ¿Cómo ponemos nosotros? ¿Cómo nos disponemos a ese llamado? Porque la mayoría de personas siempre comienza a ver las cosas externas en la iglesia. ¿Cómo cuáles? Las personas dicen, es que yo no sirvo, es que yo no quiero aceptar el cargo de liderazgo porque hay mucho problema. Son quizás las excusas más frecuentes en el ministerio. Y yo quiero decirle que efectivamente hay problemas. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas imperfectas, con un Dios perfecto. Pero eso no tendría que ser una excusa. Es más bien tendría que ser nuestro catalizador o nuestro motivo por el cual poder llegar para influir de manera positiva en la vida de las personas. No tendría que ser un motivo por el cual nosotros digamos, no, yo no quiero responder al llamado, porque Dios está llamando. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es la disposición a ese llamado? El llamado al liderazgo ministerial no comienza con una plataforma, sino un encuentro personal con Dios. En Éxodo capítulo 3 podemos ver el ejemplo de Moisés. No está buscando liderazgo. Si usted recuerda cuál es el contexto de Éxodo capítulo 3, está pastoreando ovejas. Sin embargo, Dios lo llama soberanamente
y lo pone a prueba en algo esencial que como todo liderazgo necesita ese desafío y le hace un llamado a que pueda ser ese líder que él necesita para un propósito específico. La disposición de Moisés es responder al llamado de Dios de una forma reverente. Moisés viene y le dice, heme aquí, Señor. Vemos también que Moisés, como ser humano, como cualquiera de nosotros, tenía excusas. Y una de las excusas que podemos evaluar de Moisés es que dice que no es muy elocuente. A lo mejor también el Señor le está llamando a usted. Y a lo mejor también podría ser usted esa excusa. ¿Y cómo la gente me va a seguir si no soy tan elocuente? Yo quiero decirle una vez más, el Señor llama, capacita y Él prepara, lo desarrolla y lo envía. Por lo tanto, no es en sus fuerzas, es con las fuerzas de nuestro Santo Espíritu de Dios que Él nos llama, nos fortalece y nos envía. No es en nuestras propias capacidades que lo vamos a lograr hacer, porque mis capacidades son nulas y son en vano que yo las pudiera poner en práctica en algo que tiene que ver con el área espiritual. Sin embargo, Dios tiene el poder de respaldarle y por eso Moisés dice que vaya tu presencia conmigo. Y si tu presencia no va, yo no voy a ningún lugar, porque él sabía que no eran sus fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos al llamado que Dios nos está haciendo para ser esos líderes que podamos influir positivamente en la vida de las personas? ¿Ponemos excusas o presentamos un corazón dispuesto al Señor? Vea que Dios nos puede llamar en un contexto, en un trabajo, porque Moisés ciertamente estaba pastoreando las ovejas, no de él, sino las de su suegro llamado Jetro. Entonces Dios llama a personas ocupadas, y no solamente ocupadas, sino personas diligentes y obedientes para atender una labor, una magnitud espiritual. Entonces, usted sabe que en el capítulo 3 dice que Moisés estaba ahí pastoreando las ovejas. ¿Cuántas veces habrá ido Moisés a pastorear las ovejas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Pero de repente, en un día, el Señor decide llamarle para otorgarle una labor, una misión que va a ser trascendental para el pueblo de Israel. En medio de la zarza ardiendo, vemos que Dios trata de llamar la atención de Moisés. Moisés se acerca, no porque haya fuego en la zarza, porque en el contexto era algo muy común en el desierto. Sin embargo, lo que llama la atención es que la zarza no se apagaba, no se consumía, pero era Dios utilizando instrumentos, herramientas convencionales para llamar la atención de este personaje que ahora conocemos, que fue el libertador por mano de Dios del pueblo que estaban en esclavitud. Ahora Moisés viene, el Señor le revela la misión y el Señor revela el propósito por el cual lo ha llamado. Ahora Moisés, a pesar de sus excusas, vemos que él acepta y está dispuesto a ese llamado. Ahora la pregunta es, ¿cómo está respondiendo usted a su llamado? ¿Cómo está usted en la disposición de su corazón? Ya vimos a través de la palabra del Señor y a través del estudio que no necesita ser capacitado desde ya para asumir el liderazgo. Porque las personas creen que ya tendrían que estar listas, preparadas para ir a ejercer. Pero vemos que en el llamado de Dios es totalmente distinto al liderazgo laboral o secular. Porque aquí Dios le llama sin importar si usted es profesional o no es profesional. El Señor lo que mira es la disposición de su corazón. El Señor mira algo en especial en cada uno de nosotros y Él lo llama, y ahora la disposición de nosotros sería responder a ese llamado. Ahora, el llamado implica, si bien es cierto, es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad y obediencia. El ser llamados por Dios significa aceptar una misión y una responsabilidad espiritual. Isaías 6:8. En el contexto que está este pasaje de Isaías 6:8 es cuando Isaías tiene una visión. La visión donde mira al Señor sentado en su trono
y ellos están con los querubines al lado de ellos y está, en resumen, pregunta el Señor: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Después de que el Señor haya revelado una visión a Isaías. ¿Qué mira Isaías en esa visión? Pues el pasaje enseña que él puede ver al Señor sentado en su trono, con unas faldas, dice que son largas, que llegan hasta que cubren todo el templo. Mira los quiciales de las puertas estremecerse ante la adoración que los seres espirituales están dándole al Señor. Luego que él mira toda esa gloria, toda esa atmósfera de gloria, toda esa escena, todo ese escenario espiritual, Isaías se mira a sí mismo y dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto a Dios. Y usted sabe que nadie puede ver a Dios porque moriría. Entonces, Isaías tiene ese pensamiento y lo que él dice: soy hombre muerto. Sin embargo, uno de los seres espirituales, angelicales, llega con un tizón y viene y purifica a Isaías. En vez de descalificarlo y matarlo, él viene y lo purifica. ¿Para qué? Para que esté preparado para cumplir una misión de parte de Dios. Entonces, cuando eso ya aconteció, dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros para una misión específica? Pero está hablando con los demás. Y entonces Isaías, al ver lo que Dios ha hecho, ver esa gloria y que Dios extendió su gracia y su misericordia y lo purificó, dice Isaías, responde a ese llamado: heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que Isaías, a partir de ahí, comienza una misión extraordinaria. Él solo está dispuesto, acepta la responsabilidad y la obediencia y dice: envíame a mí. Y es la disposición que usted y yo tenemos que tener para el llamado. Si usted ha logrado dimensionar lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que es darnos salvación y vida eterna, perdonar todos los pecados, darnos esa salvación por gracia y su misericordia, ante eso sobrenatural que es la gracia de la salvación, usted y yo tendríamos que responder como respondió a Isaías, porque merecíamos juicio y condenación. Romanos 3:23 nos recuerda y dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces Dios mandó a su Hijo a hacer la diferencia para que nosotros podamos no tener una condenación, sino ahora somos purificados y ahora nosotros, a través de su sangre, nosotros tenemos salvación y vida eterna. La pregunta es: ante ese acontecimiento que nadie puede comprar la salvación, usted y yo deberíamos de responder al llamado como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. El llamado al liderazgo exige obediencia, si es cierto hay sacrificio, y un compromiso para la obra del Señor. Hasta aquí podemos ver entonces cómo Dios ha venido haciendo ese llamado. Nosotros solamente respondemos. Pero hay ciertas cualidades que tenemos que tener como esos líderes espirituales. Y una de las cualidades que nosotros podemos reflejar en el liderazgo ministerial, lo podemos ver en esta pequeña definición. El liderazgo ministerial no se fundamenta principalmente en habilidades administrativas o carismas personal, sino en el carácter espiritual y ético del líder. La Biblia enfatiza que Dios examina el corazón del líder antes que sus capacidades externas. Y lo podemos ver eso en 1 Samuel 16:7. Por ello, la formación ministerial debe ser una prioridad para cada uno de nosotros y así poder desarrollar esas cualidades internas que reflejen el carácter de Cristo. Ahora, yo quiero seguirle haciendo la invitación, que usted pueda seguir la secuencia de las clases que se están impartiendo de parte del Colegio de Teología, para que sigamos aprendiendo,
Ve que el llamado es algo sobrenatural y sorprendente si no lo había visto desde ese punto de vista. La invitación es para que usted nos siga sintonizando y pueda seguir usted capacitando y aprendiendo acerca de las Escrituras. Y si el Señor lo ha llamado en esta mañana para que se prepare en el seminario, será un privilegio poder acompañarle en las aulas y en la formación que el Señor está haciendo para su vida. De esa manera, usted podrá ser un líder efectivo, como lo hemos visto en esta mañana, como en esta clase introductoria de liderazgo. Entonces, en conclusión, hemos visto en esta clase que Dios nos hace el llamado. El Señor vio algo especial en cada uno de nosotros para que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor, que podamos ahora nosotros tener el corazón para poder ser nosotros obedientes a ese llamado, con la disposición del corazón como lo hizo Moisés. Ahora reconociendo que ese llamado, esa disposición al responder a ese liderazgo, sabemos que sí implica una responsabilidad y una obediencia delante del Señor y de las personas que están a nuestro cargo. Nosotros también tenemos que ser los encargados de las cualidades que el Señor nos rige. La palabra del Señor allá en Timoteo, en el capítulo 3, habla de ciertos requisitos acerca del obispo, del pastor o del diaconado. Tenemos que tener cualidades que reflejen que nosotros somos líderes distintos al mundo. Somos esos líderes capacitados por Dios para cumplir no mi voluntad, sino la voluntad del Señor. En el pasaje que veíamos de 1 Samuel 16:7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Le dije al inicio de la materia que desde hoy usted puede comenzar a modelar esas cualidades que el Señor nos manda que modelemos. Comencemos a influir desde ya. No esperemos ser pastores graduados, hermanas graduadas del seminario para poder comenzar a influir y a ejercer el liderazgo. Lo podemos hacer desde casa. Lo podemos hacer desde ese lugar laboral que usted está. Lo podemos hacer en esa célula que usted tiene como casa de oración, en ese lugar que Dios le ha puesto. Es hora de comenzar a aceptar el llamado de Dios y poner en práctica las cualidades que el Señor quiere que reflejemos a través del carácter, porque el Señor no mira la apariencia. El Señor dice ahí en Samuel que no mira lo externo. Lo que el Señor mira es el corazón de cada uno de nosotros. No se preocupe, no tenga miedo al llamado. El Señor, acuérdese que lo llama, lo capacita y Él lo está enviando. No es en su fuerza, sino es con el respaldo de Dios. Le esperamos entonces que usted pueda ser un fiel sintonizante de las materias que se están impartiendo de parte del Colegio de Teología. Bendiciones a todos.